Se pueden sentar. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios increíble, un Dios que realmente nos ama, ¿no? Tenemos un Dios que nos ama y nos ama en gran manera. Decíamos ayer, ¿no? Nos ama tanto que nos ha dado la oportunidad de, pues, tener un nuevo año, ¿no? Y un nuevo año, pues, es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacer las cosas para Dios, ¿no? De que toda mi vida sea enfocada y basada en hacer ¿qué? La voluntad de papá, ¿no? Ese debe de ser nuestra meta, ¿no? Si tienes algún propósito de año nuevo, pues creo que ese debería de ser el primerito, ¿no? Tener mi vida conforme al corazón de Dios. Tener mi vida, esa vida que agrade realmente a la presencia de papá. Esa vida que diga que realmente estoy orgulloso de ser un hijo de Dios, ¿no? Ya no solamente decirlo como decíamos la vez pasada, de labios para afuera, sino que sea pues esa realidad, esa verdad, ¿no? Que puedas vivir esa verdad en tu vida. Y por eso, algo que tenemos que tener muy en cuenta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Esto es así, ¿cómo cerraste el año hablando en cuestión de fe en tu vida? ¿Y cómo lo estás iniciando? ¿Tienes esa fe verdadera en Dios? ¿O llega ese momento en donde tienes fe, pero la situación está tan dura, tan difícil que tambalea la fe, que ya no le crees? ¿O tienes pensamientos tan arraigados que pensar que tenerle fe en Dios, pues te van a pasar cosas malas? ¿O que no te quieres acercar a la presencia de Dios porque a lo mejor me puede pasar algo que yo no quiero? ¿Cómo está tu fe? Es el primer domingo que tenemos culto este año, ¿no? Es lo primero que va a marcar nuestra vida de los domingos. Y por eso te decía que es increíble que Dios nos haya dado la oportunidad de estar presentes nuevamente, ¿no? De poder estar delante de su presencia. Eso es el amor de Dios. No sé si lo puedes creer, pero ese es el amor. Y en ese amor viene la pregunta, ¿cómo está tu fe? Porque este año es para nuevos comienzos. Es para poderme presentar bien delante de la presencia de Dios. Y es el año en donde debo empezar a fortalecer mi fe. ¿Va? Te decía el viernes, ¿no? Que tuvimos la clase de Gedeón. Que algo que pasaba con Gedeón era lo que íbamos a estar viendo todos los domingos, ¿sí o no? Y es que la fe. Vamos a empezar una serie. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52, ¿no? 50. ¿Cuántos domingos vamos a hablar de la fe? 50 domingos. Empezamos esta serie que se llama El camino a la fe. Ya sea que lo pongas como el camino a la fe o el camino a la verdadera fe, es la serie que vamos a estar viendo durante todo el año. Todo el año, y vamos a ir caminando hacia la fe verdadera, hacia el fortalecer mi fe, en donde si tengo dudas, donde si tengo incertidumbres, si donde a veces pareciera que no me alcanza la fe, pues bueno, a través de todas estas series, toda esta serie, vamos a ir fortaleciendo cada punto y cada aspecto y cada parte de mi vida. Ahora, si no tengo fe, pues todo inicia con un camino. Todo inicia escuchando una voz. ¿Sí o no? ¿Qué veíamos con Gedeón? Su fe inició ¿cómo? Escuchando una voz, haciendo caso a algo, ¿verdad? Ok. Por eso para nosotros es el camino y la voz que es el tema de hoy. Un camino y una voz. ¿Por qué? Porque para que yo tenga fe, tengo que ver el camino. Tengo que escuchar la voz. Para que mi fe sea fortalecida, si ya la tengo que tener ¿qué? Un camino que seguir y una voz que me guíe. En cualquiera de los ambos casos, tenga o no tenga fe, para iniciar todo esto es el camino, la voz que me va a estar guiando. ¿Por qué? Porque dice que la fe es ¿por qué? Viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con eso,
¿Estás listo para oír? Porque dice Romanos 12:17, así que la fe es por el oír, y el oír es que la palabra de Dios. ¿Qué vamos a oír? Palabra de Dios. ¿Qué vamos a oír todo el año? Palabra de Dios. ¿Qué vamos a ir el miércoles? Palabra de Dios. Los viernes de clase, palabra de Dios. Los sábados, palabra de Dios. Y los domingos, palabra de Dios. ¿Estás listo para escuchar la palabra? La verdad a veces es que dura, es difícil, incomoda. Por eso la pregunta, ¿estás listo? Porque cuando yo escucho la palabra de Dios, que es esa verdad para mi vida, me va a ¿qué? A fortalecer, me va a dar fe, me va a dar esperanza, confianza, el poder creer plenamente en Dios. Y es lo que vamos a oír durante todo el año. La verdad de Dios. Vamos a conocer a ese Dios verdadero. Dice la palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento y lo recuerdan en el Nuevo. Vamos a conocer a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese Dios poderoso, a ese Dios que vence enemigos. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder tener una fe firme en Dios, una fe bien fortalecida, una fe inamovible, una fe inquebrantable. Y si no tengo fe, eso me va a ayudar a formar ese tipo de fe en mi vida hacia la presencia de Dios. Pero todo inicia conociendo ¿qué? La verdad de Dios, la verdadera verdad. Vamos a ir en el camino a la verdadera fe, no una fe falsa, no una fe simulada, no una fe llena de pecado, sino una fe que me va a hacer santo como Dios es santo. Para allá vamos. Este año es para crecer espiritualmente, para crecer fortalecidos en la fe en nuestro Dios. ¿Quién es Dios para ti? Y en ese Dios vamos a ¿qué? A formar esa fe. Por eso damos inicio a esta serie. Y por eso con esto estamos diciéndole basta a la fe falsa, ¿no? Basta a la fe nada duradera. Ya basta a esa fe que quiere todo bonito, todo ligero, ¿no? Vámonos a la fe verdadera de Dios. Vamos a ese camino, hacia esa fe. Dice la palabra que esa fe es capaz de ¿qué? De mover montañas, ¿no? Si yo tengo esa fe tan grande en Dios, Jesús lo dice, puedes mover montañas. Vamos en el camino hacia esa fe que te hace seguir fielmente a Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, le dijo a Pedro, ¿no? Sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Sígueme. ¿Qué escuchó Pedro? La voz de Dios, porque Jesús es Dios. Escuchó la voz de Dios y ¿qué pasó en Pedro? Dejó todo y lo siguió. Es una fe que me hace seguir fielmente a Dios. No me hace cuestionarlo, me hace seguirlo. Por eso decía Romanos, la fe viene por el oír. Así que para que yo tenga fe, ¿debo de qué? De oír y debo de seguir el camino. Porque esa fe me está diciendo para dónde ir, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y cuándo no hacer. Porque eso es lo que me lleva a tener esa fe inquebrantable. Esa fe que sobrepasa cualquier adversidad. Que yo sé que si creo en Dios, cosas grandes pueden pasar en mi vida. Digo, la fe es tan grande que decir, Lázaro sal fuera, resucitó a Lázaro. Esa es la fe que tenemos. Es la fe tan grande que podemos llegar a tener y experimentar en nuestra vida que, imagínate, el apóstol caminaba y la sombra hacía cosas. Los huesos de Eliseo, muerto, hicieron cosas grandes por la fe. Pero todo pasa cuando yo aprendo a escuchar la verdadera voz de Dios. Moisés no escuchó una fe o una voz falsa, escuchó la voz de Dios.
Eliseo escuchó la voz de Dios. Elías escuchó la voz de Dios. David escuchó la voz de Dios. Daniel escuchaba la voz de Dios. Los apóstoles escuchaban la voz de Dios y cosas grandes pasaban. Pero eso es cuando yo escucho, ¿qué? La verdadera voz de Dios. Cuando escucho una voz falsa, una voz que me dice, sí, todo está bien, no te preocupes, ánimo, nada más. Y puedes seguir pecando, no le hace. Cosas grandes no van a pasar en mi vida. Puedo pensar yo que sí, pero no quiere decir que sea qué, conforme al corazón de Dios, y eso me va a qué, a alejar de la presencia. Por eso, para yo iniciar mi camino, debo de aprender a qué, escuchar la voz de Dios. De ahí la necesidad que tú aprendas a escuchar y a reconocer qué, la voz de Dios, y puedas entender cuál es la verdad. ¿Va? Por eso, para nosotros iniciar este camino, nos vamos a ir hasta el Génesis, porque ahí es donde inicia todo esto. Había un hombre en el Génesis que ese hombre no había conocido a Dios, no había conocido al verdadero Dios, al Señor de señores, al Dios de dioses, al Dios fuerte en batalla, no lo había conocido. Pero aunque él no lo había conocido, Jehová viene, se presenta y le habla. Y este hombre, a pesar de no haber escuchado nunca a Dios, no haberle creído, porque en ese momento él adoraba otras cosas, pues escuchó la voz que le habló y algo cambió en su vida. ¿Va? Ahora, esto es así. Dios estará hablando, pero la cuestión es si tú lo vas a oír. Esa es la diferencia. Vámonos a Génesis 12:1. Génesis 12:1, versión Reina Valera, nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La versión NTV nos dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Por eso el tema de hoy es un camino y una voz. Por eso, la mejor manera de iniciar el camino hacia la verdadera fe, la mejor manera de iniciar mi camino a la fe en Dios, es viendo la historia del padre de qué. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, ¿no? Nuestro referente de que Dios hace algo grande, algo increíble cuando yo lo escucho. Y no solo lo escucho, sino me someto a lo que Él me está diciendo, ¿no? Hay que verlo de esta manera. La verdad es que para ese momento, cuando Dios le habló a Abraham, Abraham no era un seguidor de Jehová. Su familia no seguía a Jehová. Sus hermanos no seguían a Jehová. ¿Ah? Abraham para ese momento adoraba otras cosas, servía a otras cosas. Pero algo existía en Abraham diferente a los demás. Porque si tú te das cuenta, Dios le habla a quién? A Abraham. No le habla a los hermanos de Abraham. No le habla al papá de Abraham, porque para ese momento pues ya no existe, ¿verdad? Pero ok, no le habla a ellos, no le habla a nadie, le habla a quién? A Abraham. No le habla a los, le habló a quién? A Abraham. ¿Sí o no? ¿Cuál era la diferencia entre Abraham y los demás? Lo de siempre, ¿qué? Obediencia. Tener un corazón capaz de hacer la voluntad de esa voz que me está hablando. Porque cuando Dios habla, algo cambia en la vida, ¿no? Y Abraham no conocía al verdadero Dios, pero Dios le da la orden. Y Abraham hace lo que la voz le está diciendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Para Dios no le importa o no es importante la condición en la que estás actualmente, ¿no? Si estás en los planes de Dios, Él te va a hablar y tú vas a tener que escuchar, ¿no? Esto es así. Hay un Abraham que para ese momento no adora a Jehová.
Pero Abraham tenía algo especial y era la obediencia, la disposición de hacer lo que le mandaran. Porque qué loco que a una voz me diga, hey, vete, deja todo y vete. Y yo hacerle caso a esa voz. Pero tú puedes pensar que Abraham ya adoraba a Jehová, pero no. Hasta ese momento todavía no. ¿De dónde había salido? Ur de los Caldeos. ¿Y después de dónde salió? De Harán. Y no me dice la palabra que Abraham ya conocía al Señor, que ya le creía, que ya le adoraba, ¿sí o no? Hasta después es cuando empieza a edificar altar para Jehová y lo empieza a conocer más y la fe empieza a crecer. Pero para ese momento, no. Por eso, hoy, ¿qué condición es la que tú tienes? Y no importa. Dios puede hacer algo grande en tu vida. Mi camino hacia la fe es empezar a reconocer que aún en mi condición de pecador, Dios puede hacer algo grande en mí. Es apartarme del pecado, es apartarme del pecado y hacer la voluntad de Dios, porque sé que estoy pecando. Y cuando yo reconozco que estoy mal, ¿qué voy a hacer? Me voy a apartar, prácticamente me voy a apartar de todo lo que contamine, ¿qué? Mi vida. Porque ahora estoy escuchando la voz de Dios. ¿Va? Por eso, ¿qué le dice Jehová a Abraham? Vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, a donde yo te voy a mostrar. ¿Por qué? Porque su tierra, sus parientes y en donde vivía, no adoraban a Jehová, no creían en el Dios vivo. Y eso me está, ¿qué? Contaminando. ¿Tú qué tienes que hacer para iniciar tu camino a la salvación, tu camino hacia la verdadera fe? Escuchar la voz y apartarte de qué? De las cosas que te hacen mal, de lo que te hace pecar. Pensamientos, sueños, deseos, anhelos, formas de hablar, de vestir, personas que me hacen mal, lugares que me hacen mal. De eso me tengo que apartar para que mi camino hacia la fe empiece. Porque si no, va a estar la situación más difícil. De ahí que Dios ve lo que el hombre no ve. ¿Y qué es? El corazón. Dice que mira las intenciones de qué. ¿Cómo está tu corazón? Porque Dios mira las intenciones del corazón, sí. ¿Cómo está tu corazón? Para poder tener una fe, para tener una verdadera fe en Dios, existe mi camino a seguir y la voz que voy a escuchar. ¿Por qué? Jehová le habló a Abraham y le dijo a Abraham, ¿cuál fue la voz? Vete de la tierra y de la parentela y de la casa de tu papá. Esa es la voz. ¿Cuál es el camino? La tierra a la que yo te voy a mostrar, a donde yo te voy a decir. ¿Tú vas a qué? A caminar. Y yo te voy a decir en dónde está, ¿no? Vamos a verlo de esta manera. Jehová habla. Jehová habla y esa es la voz que Abraham escucha, ¿no? Es la voz de Dios. No es otra voz, no es algo más, no es nadie más, sino es Dios hablándole a Abraham. No es alguien diferente. Es el Eterno hablándole a ese hombre. Por eso lo que decíamos en Romanos, que fue lo primero que tocamos, la fe viene por el oír la palabra de papá. ¿Qué es lo que pasa con Abraham? Abraham no tiene, y esto es lo increíble, y es lo que te platicaba el viernes, ¿no? La fe no viene por ver milagros. No. La fe no viene por ver que alguien se sanó, porque Dios me ayudó en algo. La fe no viene por esas cosas, porque eso solamente me dice que Dios me ayuda y creo un momento y después me aparto. La verdadera fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, ¿no? Yo no he visto un versículo, a menos que tú lo hayas visto, que me diga que mi fe viene por los milagros que Dios hace. Y te lo pongo así, te lo puse el viernes. Jesús hizo muchos milagros y la gente no le creyó. Sanó un montón de gente y la gente no le creyó. Sanó un montón de endemoniados y la gente no le creyó. En un lugar Jesús llegó, liberó al endemoniado y la gente lo corrió. Tal cual. Y lo querían apedrear. Y lo querían aventar de un peñasco. La verdadera fe viene ¿por qué?
Por el oír la palabra de Dios. Por eso Jehová tiene el contacto con Abraham, ¿cómo? Con la voz. No le muestra algo grande, no le muestra riquezas, no le muestra milagros, no le muestra nada de eso, sino, ya lo veremos más adelante. Pero no le está diciendo nada de eso, solamente llega y le dice: Abraham, vete de ahí a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando yo presto atención, la fe viene a mi vida. ¿Qué escuchó Abraham? La voz de Dios. Cuando yo empiezo a escuchar, cuando yo empiezo a prestarle atención a Dios, algo en mí empieza a crecer. ¿Y qué es? La fe. Porque la fe viene cuando yo escucho. ¿Va? Una vez claro que no crece por ver milagros, por ver prodigios, sino es por el oír la palabra de Dios, ya podemos seguir. Ahora, no te me confundas con lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, que la fe sin obras es una fe que no sirve, ¿va? Porque la fe si no tiene obras es como si no existiera fe. ¿Qué me quiere decir eso? Para que no se confundan. ¿Cuál es la obra que hace Abraham de acto de fe? Apartarse de la tierra, la parentela, de la casa de su padre y caminar hacia donde Dios le diga. Eso es la fe. Ya está demostrando fe. ¿Va? Ok. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Va? Ahora, yo tengo fe. Empiezo a escuchar la voz de Dios. La fe empieza a crecer en mí. Pero ahora surge esta pregunta para ti. ¿Por qué crees en Dios? Puede ser el caso, ¿no? Porque vi una sanidad. Porque vi que ayudó. Porque a mí me ayudó. Porque me cambió. ¿Por qué crees en Dios? Si la fe viene, la verdadera fe viene, el verdadero creer en Dios viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué crees en Dios? Si mi fe viene porque vi que me sanó a alguien, por eso la fe tambalea, porque no tiene cimientos sólidos. ¿Por qué crees? Cuando puedas responder esa pregunta, vas a iniciar ¿qué? Mi camino hacia Dios. Imagínate que le preguntaran a Abraham: Abraham, ¿por qué crees en esa voz? ¿Qué van a decir Abraham? ¿Por qué crees en Jehová? Porque me habló, porque escuché su voz. Y eso me bastó. No tuve que ver milagros, nada. Dios le empieza a dar promesas y Abraham no las ve. Y la fe sigue intacta. ¿Va? Ok, entonces tenemos que tener claro por qué estamos creyendo en Dios, ¿no? Y debo de creer por lo que me habla, por lo que me dice, ¿no? De ahí que Jesús hacía milagros, pero la gente no creía. Abraham hasta ese momento lo único que conocía era ¿qué? Eran dioses falsos. Pero cuando Jehová le habla, este hombre pudo percibir algo diferente y lo movió a actuar. Allá no seguir igual, sino ahora ser diferente. De ahí la necesidad que tú aprendas a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Y déjame decirte esto, esa voz, la voz de Dios no acepta pecado, no acepta maldad. La voz de Dios no enseña a pecar. La voz de Dios no enseña maldad. Es la voz que me dice: arrepiéntete, cambia. Veíamos ayer, pero tengo contra ti estas cosas. Esa es la voz de Dios que me corrige diario. Yo no sé si tú has visto el amor de Dios, pero el amor de Dios es tan grande que diario me corrige. Él no me deja en el error. Él, si me siento mal, ni modo, síguele. Y dale. Y habla y predica y haz esto y haz aquello. No me dice: ay, te sientes mal, ahí quédate, hijo. No hagas nada. No. La voz de Dios es la que me dice: sigue. Sigue adelante. ¿Crees en mí?
sigue, sigue, sigue. Porque venimos a este mundo ¿a qué? A servirle a Dios, a ser esa luz para este mundo, ¿no? Entonces la voz de Dios es la que me impulsa a hacer lo bueno delante de su presencia. Y la voz de Dios le dijo a Abraham, vete de todo ese lugar, vete en la tierra que yo te voy a mostrar. Y si tú me obedeces, Abraham, versículo 2 de Génesis 12, dice Jehová, y haré de ti una nación, ¿qué? Grande. Y te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y a los que te bendigan voy a bendecir y a los que te maldijeren voy a maldecir. Lo dice más abajito, ¿no? Mi camino hacia la fe, el camino hacia la fe con Abraham, ¿cuál fue? Escuchar la voz de Dios, empezar el viaje y aceptar, aferrarme a la promesa que Dios me está diciendo. Eso fue con Abraham. Hoy para tu vida, ¿cómo sería? Mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que os serán añadidas, ¿no? Os vendrán por añadidura. Con Abraham, ¿cuál fue? Hazme caso y voy a hacer algo grande contigo. Jesús nos dice hoy en día, hey, cree en mí. Busca el reino, busca la justicia y todo lo que necesites viene después. Pero primero trabaja para mí. Abraham no empezó a tener fe por lo que vio, porque Dios nomás le habló y le dijo lo que haría con él. Y él no había visto nada de eso. Y su esposa era estéril, como una nación grande. Si la mujer no puede tener hijos, si hasta ese momento Abraham no es el hombre de renombre, ¿o sí? La pura voz y el camino que tenía que seguir. Dios no le habló, no le mostró, no se dio a conocer a Abraham por medio de milagros. Fue con la voz audible. Esa voz fue la que llamó la atención de Abraham. Por eso cuando Dios habla, algo cambia en mí, algo crece en mí, algo se mueve en mi vida, porque hay algo diferente en esa voz. Ahora no te estoy diciendo que sientas bonito cada vez que Dios te hable, porque pues la verdad lastima, ¿no? Por eso hoy tu perspectiva debe de cambiar, ¿no? Tu forma de pensar debe de cambiar. Tu forma de el cómo te hable Dios debe de cambiar. Tu forma de dirigirte a Dios debe de cambiar. Es tiempo de creer realmente en Dios, pero no por lo que Él está haciendo, sino por lo que Él me está hablando. No por los milagros, sino por lo que Él me está diciendo que hará. Esto es así. ¿Cuánto te interesa Dios? Te he puesto este ejemplo un montón de veces y es triste ver que no te importa. Si alguien importante de este mundo viniera a darte una conferencia, ¿cómo estarías? ¿Con caras? ¿Durmiéndote? ¿Con sueño? Dime, ¿así estarías? No, ¿verdad? Porque es alguien importante de este mundo. Imagínate que viene el presidente o la presidenta de este tiempo y te va a dar una conferencia. ¿Cómo estarías? Está el Rey de Reyes, está el Señor de Señores y pareciera que mejor un hombre que nunca había escuchado de Dios le estaba prestando atención a Dios que tú que se supone que ya lo conoces. Por eso la perspectiva debe de cambiar. Tu forma de llegar ante la presencia debe de ¿qué? De cambiar y saber que estoy frente al creador de todo. Mira, la gente en el tiempo de Jesús, Jesús vio muchos milagros, hizo muchos milagros y la gente los vio. Pero esa misma gente es la que después le estaba gritando, ¿qué? Crucifícalo, crucifícalo. Por eso tú debes de aprender a huir, para que las cosas perduren en tu vida. Ayer te decía, ¿no? Un golpe acaba, pero una palabra que te digan puede lastimar muchísimo más que un golpe, ¿sí o no?
Una palabra puede lastimar más que una acción. Para que mi fe crezca, para que mi fe se mantenga, ¿qué crees? Mi fe dura más cuando yo me aferro a lo dicho por Dios que a los milagros que he visto. Porque si mi fe se basa en los milagros que yo he visto y cuando yo necesite un milagro y no pasa, la fe se va a acabar. Porque, ay, si yo ya vi que Él ayuda y por qué a mí no. Y entran las preguntas y los cuestionamientos y entonces te alejas de la presencia de papá. Por eso debo de aprender a huir para que todo en mí perdure, ¿no? Jesús dijo, y les voy a mandar al consolador. Y este consolador, el Espíritu Santo, les va a recordar lo que yo ya les enseñé. Y aún les va a enseñar todavía más. ¿Qué iba a recordar? Palabra de Dios. ¿Qué iba a enseñar el Espíritu? Palabra de Dios. ¿Para qué está el consolador en nuestra vida? Para hablarnos palabra de Dios. No está diciendo y van a haber puros milagros para que su fe siga. Sí viene el poder con milagros. Pero lo que perdura, lo que hace que perdure mi fe es que la palabra de Dios. Por eso debes de estar atento y poder entender que tu camino a la salvación, que tu camino a la fe empieza cuando aprendes a escuchar a Dios. Cuando Dios habla, te dice lo que tienes que hacer. Te muestra el camino, ¿no? Lo primerito, el primer paso para el camino de Abraham, ¿cuál era? Irse de la tierra, de la parentela y de la casa de su padre. ¿No? Esto es así. Le está diciendo Dios a Abraham, vete de todo eso, porque ellos no creen en mí. Porque ahí solo te estás contaminando. Porque ahí tu vida se contamina de pecado. Porque tienen muchos falsos dioses y eso te puede alejar de mí. ¿Qué está diciendo? Aléjate de esos falsos dioses. Aléjate de esas falsas creencias. Y lo quiere llevar a otro lugar para que ahora Abraham pueda aprender desde cero cómo vivir haciendo la voluntad de quién? De Dios. Y esto es muy parecido a lo que pasa con quién? Con lo que estamos viendo los sábados con Oseas. ¿Qué pasa con el pueblo? Están llenos de pecado y ¿qué hace Jehová? Los lleva a otro lugar o los va a llevar a otro lugar. ¿Para qué? Para que aprendan a depender solo de Él. Para que puedan ver que es Él el que les da todo. ¿Qué está pasando con Abraham? Lo está alejando de todo lo que cree, lo está apartando de esa falsedad para que Dios le muestre la verdadera fe y la verdadera realidad de lo que es estar con un Dios vivo. Y cambia la vida de Abraham. Dios le estaría enseñando a Abraham cómo era vivir sin esos falsos dioses. ¿Cómo era vivir sin estar con esas falsas costumbres, con esas falsas creencias? De ahí que cuando yo acepto a Dios, cuando yo acepto a Cristo, dice, todas las cosas viejas pasan y ahora todo es nuevo. Cuando Abraham acepta lo que Dios le está diciendo y se va, es como lo que nosotros hoy hacemos al aceptar a Cristo. Y las cosas viejas pasan y tengo que dejar esa vida de maldad y empezar una vida desde cero con Cristo. ¿Qué es lo que está pasando con Abraham? Ese es el camino para la verdadera fe, ¿no? Es un nuevo comienzo para este hombre. Hoy debería de ser así, de esa forma para tu vida. Debes apartarte de todo aquello que es pecado, de todo aquello que te lleva a pecar, que te lleva a hacer lo malo ante la presencia de Dios, ¿no? Es irte de todo eso para empezar de nuevo con Dios. Porque si tú te das cuenta, aunque Abraham tiene cosas que adquirió en Harán, se va de ese lugar, pero en donde va a morar, va a empezar de qué? Pues de cero. Porque, ok, tú te puedes mudar a otra casa, sí, y llevas cosas, pero allá estás empezando de cero, porque pues no conoces a la gente, no conoces las calles, no conoces nada y es empezar de cero. ¿Qué está pasando con Abraham? A empezar de cero con Dios. Hace tiempo te dije, ¿no? Quita tus pensamientos y deja que sea Dios quien ahora actúe en tu vida. ¿Qué voy a quitar?
pensamientos, deseos, anhelos, amistades, lugares, etcétera. Cosas que me llevan a hacer lo malo son a las que yo debo de renunciar para poder ir a mi camino hacia la fe. ¿A qué tienes que renunciar? Ahora, ¿a qué estás? Bueno, ¿qué tienes que renunciar? Y la cuestión es si estás dispuesto a hacerlo. Sí, porque Dios te puede decir, hey, renuncia a esto. La cuestión es que tú seas tan valiente para hacerlo y dejarlo. ¿Qué está pasando con Abraham? Dios le está diciendo, vete de todo, te voy a mostrar una tierra y te voy a bendecir. La decisión era de ese hombre de hacer caso o no hacer caso. ¿Estaban dispuestos a hacerlo? Sí. Ahora, la pregunta es para ti, ¿tú estás dispuesto? ¿Por qué? Cuando yo hago caso a la voz de Dios, cosas buenas pasan en mi vida. Y esas cosas buenas que me pasan me ayudan a tener más confianza en Dios. Y tiene que renunciar a todo. Y Dios le habla y todo eso es para poderlo llevar a una tierra que Dios tiene para él. Hoy, ¿qué pasa? Dios empieza este camino conmigo y me dice, debes de tener una fe verdadera. ¿Por qué? Porque hay una tierra que yo te quiero mostrar, a la cual tú tienes que ir, que es ¿qué? La Nueva Jerusalén. Mi camino a la salvación con Dios. Esa es mi tierra prometida. Y Dios me dice, vamos a iniciar un camino y te vas a alejar de todo eso y nos vamos a ir por el camino que yo te voy a mostrar para llegar a dónde? A la tierra que yo te voy a mostrar. Hoy ya sabemos cuál es la tierra. La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial con Dios. Ok, yo debo de llevar mi camino hacia allá. ¿Es un camino qué? Recto. ¿Va? No hay que desviarnos para que no nos quedemos 40 años en el desierto, como después pasó. No hay que desviarnos por otros lados, sino seguir el camino que me está diciendo Dios. Por eso, cuando yo escucho, mi fe crece, mi confianza crece y entiendo que todo es para que yo pueda verlo un día cara a cara. Hoy nuestra tierra prometida, pues es la ciudad celestial. Para poder llegar a ello debo de ser salvo y para yo poder ser salvo, debo de tener fe en Dios. Para Abraham la tierra prometida, pues era Canaán, ¿no? Para él la promesa era ¿qué? La tierra de Canaán, que se le iba a dar a toda su descendencia. Hoy, para nosotros sería de esta manera. La voz es, la voz que me habla es, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercó. Mi camino es Jesús. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es mi camino? La vida de Jesús. ¿Cómo debo de vivir? Dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de quién? De Cristo. ¿Voy a imitar a quién? A Cristo. Voy a seguir el camino de Cristo y voy a escuchar la voz de Dios en todo momento. Eso es para tener una verdadera fe. Tengo que escuchar a Dios. Tengo que escuchar a Jesús, al Espíritu Santo. Debo de quitar mis creencias, mis costumbres. Debo de renunciar a lo malo. Debo de renunciar a lo que afecta a mi vida espiritual y caminar por donde Dios me está diciendo. Que es en justicia y buscando la verdad de Dios en todo momento. Esto es para que yo pueda ser ¿qué? Salvo. Y de esa manera, como te decía la otra vez, pueda ser un ¿qué? Verdadero hijo de Dios. Vámonos a Joel 2:12, versión Reina Valera. Joel 2:12, Reina Valera, nos dice algo bien increíble. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y en este mundo tendréis aflicciones, pero anímate, tranquilo, porque yo ya vencí, dice Jesús. Y Jehová me está diciendo, conviértete a mí con todo el corazón. Ayuna, llora, lamentate.
pero entrégame tu corazón. Veíamos, sí fue ayer, ¿no? Dame, hijo mío, ¿qué? Corazón. Llegará ese día donde tienes que ayunar para ser fortalecido. Y pues eso ya llegó. Porque dice la palabra, lo dice Jesús. Ahorita mis discípulos no tienen necesidad de ayunar. Porque el amado, el esposo, el novio está aquí. Pero cuando les sea arrebatado, ahora sí van a tener que ayunar, ¿no? Y si lo vemos con lo que platica y con lo que nos dice Joel, y van a tener que ayunar, y van a llorar, y se van a lamentar. Pero deben de animarse porque yo ya vencí. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de hacer cosas que demuestren mi amor y mi interés por Dios. ¿Cómo demostró Abraham el inicio de amor y el interés por Dios? Cuando se empieza a ir, vámonos de la tierra, porque él ya me dijo. Hoy, ¿cómo yo muestro mi amor y mi interés por Dios? Pues entregándole mi corazón, ayunando. Si es necesario llorar en la presencia de Dios, pero estar con Él. Por eso, escucho su voz y me acerco a Él. El camino de Abraham inició cuando oyó la voz, cuando hizo caso al llamado a su vida. Tu camino inicia cuando escuchas al llamado que Dios tiene para ti. Ayer te decía, este año está iniciando. Y si te das cuenta, está iniciando con la voz diciendo, con la voz de Dios diciendo, arrepiéntete y busca el reino, busca la verdad. Que tu fe no decaiga, sino que cada día sea que más fuerte. Ahora entiéndeme esto, la verdadera fe no te lleva a pecar. La verdadera fe, la fe en Dios, el creer a Dios, te lleva a hacer la voluntad de Él, tal cual. Esto es así, tienes un hogar, ¿ah? Okay. Tienes un hogar, prefieres estar en tu hogar o irte. Si tienes la oportunidad de irte y dejas el hogar por irte, no tienes un verdadero amor por la familia, ¿o sí? Tú puedes pensar, ay, pues es que es para que les vaya mejor, pero no es cierto. Esto es así. Yo puedo tener un hogar con Dios. Cristo quiere un hogar conmigo, ¿sí o no? Porque está tocando la puerta. Quiere vivir conmigo. Pero si me aparece la oportunidad de irme a otro lado, ¿qué voy a hacer? Si me voy, dejo mi hogar con Cristo. Cuando tendría que ser al revés. Es renunciar a aquello y formar un hogar con Dios. ¿Qué estaba pasando en la vida de Abraham para iniciar su camino y su fe? Renunciar a lo malo para iniciar un hogar con Dios. Por eso la verdadera fe no te lleva a pecar. La verdadera fe te lleva a hacer la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta para ti es si estás dispuesto a iniciar el camino de la verdadera fe. Tienes que estar dispuesto a renunciar a lo que está mal y ser tan valiente y esforzarte tanto para aprender a escuchar y a reconocer la verdadera voz de Dios. Dios te ama, sí te ama, y por eso quiere que conozcas su verdadera voz. Basta de la falsedad, basta del pecado, basta de simular, hay que empezar a ser verdaderos hijos de Dios. La cuestión es si estás dispuesto o no. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, mi Dios. Papá, que realmente, mi Dios, tu pueblo pueda prestar atención a lo que tú hablas. Que de verdad puedan iniciar, ser tan valientes para iniciar ese camino a la verdadera fe, mi Dios. Que si hay dudas, que si hay intrigas en su fe, mi Dios, que si de repente flaquea esa fe, a través de toda esta serie de predicaciones, mi Dios,
su fe pueda ser fortalecida, puedan creer más en ti, puedan realmente percibir ese amor como lo percibió tu siervo Abraham, que puedan ser tan valientes como él de iniciar ese camino y que algo extraordinario pase en sus vidas, dejarse sorprender por ti, mi Señor, que de verdad, papá, puedan renunciar a lo que sea necesario que renuncien, pero que vivan conforme a tu corazón y a tu voluntad, que vivan para ti, que vivan haciendo lo bueno y lo agradable delante de tu presencia, mi Señor, que vivan realmente, Señor, sin pecado, sin maldad, sino que vivan para poder un día llegar a esa tierra celestial y poderte ver cara a cara, mi Dios. Que hoy sean tan valientes que empiecen a escuchar tu voz y acercarse a ti, mi Dios. Que se den cuenta que la fe no lleva al pecado, sino la fe lleva a hacer tu voluntad. Que aprendan a hacer tu voluntad, que conozcan cuál es tu voluntad, que busquen tu palabra, que escudriñen tu palabra de mañana, de tarde, de noche y a cada instante, mi Dios, y pueda empezar ese cambio en sus vidas, papá. Que en esto se aferren, que en esto crean y en esto empiecen a trabajar en sus vidas de hoy en adelante, mi Señor. Padre, todo esto te lo pido y te doy gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.